Bienvenidos a la entrevista en línea en este lunes 30 de septiembre de 2013. Gracias por estar con nosotros. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica a través de Canal 37, señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo. El tema central para la reflexión de este lunes, el estado de la salud en el país y las demandas de los médicos del sector público. ¿Es viable el escalafón? El presidente Funes ha dicho el fin de semana que se trata de un beneficio perverso, eso entre comillas, porque supuestamente beneficia más a quienes ganan más. Pero el FMLN está hablando de considerar el tema cuando llegue este mismo a la discusión del Parlamento en el anteproyecto de presupuesto general de la Nación para el próximo año, el ejercicio fiscal 2014, que por cierto ese es el último día que tiene el ministro de Hacienda para llevar el anteproyecto de ley a consideración de la Asamblea Legislativa. Para conversar de estos temas está con nosotros en nuestros estudios Carlos Ramos Hines, él es el secretario del Sindicato de Médicos del Hospital Sacamil. Carlos, bienvenido, es un gusto. Buenos días, William. Gracias por la invitación. Bueno, Carlos, para comenzar, ¿qué está pasando ahora mismo, en este instante, en los hospitales de la red pública? Ahorita hay un paro que es casi general. Está detenido las atenciones electivas de 28 de los 30 hospitales y en un poco más de 160 unidades de salud, a lo que también se ha unido algún personal de los ECOS. Y todo esto pues en carácter indefinido hasta que se resuelva este problema del incumplimiento de la ley por parte del gobierno. Ahora bien, esto supone únicamente estamos hablando de que no se paraliza, por ejemplo, la atención de emergencias. ¿Cuáles son las áreas que la población puede acudir? A las emergencias. Únicamente. Lo que está ahorita en suspenso es las labores administrativas, las consultas externas y las cirugías programadas. Las atenciones de emergencia y todo el resto de cosas se están atendiendo con normalidad. Ahora, casi siempre, Carlos, este tipo de actividades, no son populares. Es decir, la gente, porque se trata de la asistencia, la vida de las personas, pues. Y el fin de semana veíamos alguna imagen por ahí por ejemplo, una madre que iba con su niño o su niña al Hospital Bloom a recibir un tratamiento para su niño en el tema del cáncer y no fue atendido. O sea, ¿cómo hacen ustedes para poder lidiar con este tipo de situaciones? Porque se trata de la vida de los pacientes. Pues en realidad sabemos que son cosas duras de asimilar. Realmente nos duele tener que hacer este tipo de cosas a todo el personal de salud, pues tanto a médicos como a enfermeras y todo el personal auxiliar, pero no hemos visto ningún tipo de respuesta a nuestras solicitudes que se han dirigido a los diferentes actores por medio escrito. Hemos dirigido correspondencia a la ministra de Salud, al ministro de Hacienda, a las diferentes fracciones en la Asamblea Legislativa y no se ha tenido ningún tipo de respuesta. Entonces, ante el anuncio público del ministro de Hacienda en el cual hizo ver que el escalafón no lo iban a pagar para el año 2014, entonces el personal de salud decidió pues prácticamente impulsar esta medida. En el caso, por ejemplo, de este niño que se vio el fin de semana, nosotros tenemos realmente toda la esperanza de que esto se solucione al más corto plazo posible. Y en ese sentido, probablemente el pronóstico o lo que pueda suceder con este niño en 24 o en 48 horas no va a ser pues muy diferente. Y también las citas ya de por sí en el sistema tal y como está, hacen también que se den un montón de retrasos en los tratamientos de los pacientes crónicos. Es decir, no estamos hablando de que hay un hecho concreto de retraso de una cita por una situación puntual. Por esta medida. O sea, de por sí ya en el sistema hay retraso en la atención a los pacientes. Ya de por sí hay un gran retraso. Esto lo puede saber pues todos los pacientes crónicos, no solo los pacientes con cáncer, sino también los diabéticos, los hipertensos, los pacientes que por una u otra razón tienen que estar llegando a controles periódicos. Saben pues que a uno le deja cita para dentro de 3 meses y la cita en realidad se va para 6 meses, 7 meses. Ahora bien, están marchando este día, ¿no? ¿Se van a movilizar? Va a haber una movilización hacia la Asamblea Legislativa para exigirle a la Asamblea que modifique
el presupuesto de tal forma que sea cubierto el escalafón para el 2014 y que de esta manera pues que se cumpla con la ley. Ahora bien, vamos a hablar entonces directamente ya de este tema del escalafón, porque escuchábamos al presidente de la República el fin de semana, imagino que ustedes lo escucharon también, donde decía, que era un poco lo que citaba en la introducción de la entrevista, que decía que este tema del escalafón es perverso porque beneficia más a quienes más ganan. Primero, entremos hablando un poco, el escalafón no se ha, es decir, no fue aprobado este año, ni mucho menos. No. ¿En qué momento entró en vigencia el escalafón? El escalafón entró en vigencia en el año 94 y desde el 94 hasta la fecha se suspendió únicamente por los terremotos del 2001 y en ese tiempo pues que el país estaba con la necesidad de la reconstrucción por los daños que había el terremoto causado. Salud aceptó pues que se retirara el beneficio y luego pues cuando ya el país estuvo en condiciones fue nuevamente instalado. El escalafón no es un regalo, no es una concesión, no es tampoco un aumento automático, es un incentivo que el trabajador de salud se gana con su desempeño. Si el desempeño es muy bueno, si es bueno es del 3%, si el desempeño es muy bueno es de 4%, y si el desempeño es excelente, entonces se logra el 5%. Este también se da hasta después de 5 años de estar trabajando con salud. No es tampoco que un empleado entra e inmediatamente lo logra. O sea, no estamos hablando de un beneficio generalizado. No es un beneficio generalizado, o sea, cada quien se lo gana en base a su esfuerzo y a su trabajo, o sea, la eficiencia en su desempeño. Entonces, no es un incremento salarial como el presidente lo dijo, sino es un incentivo que cada trabajador se gana en base precisamente pues, a la eficiencia en su desempeño. No es perverso, porque es como le repito, es un incentivo que el trabajador se gana y afecta a todos los empleados de salud, o sea, desde el más humilde hasta los directores y todo esto. Se quiere hacer ver como que los médicos que tenemos salarios tan jugosos y que encima de eso queremos el escalafón. Y en realidad, para que la gente se haga una idea, un médico que trabaja en el sistema público de salud 8 horas al día gana $1,200 al mes. Esos son los sueldos. Y sobre esto... ¿Y ese es un sueldo tope o puede incrementarlo? Entonces, el escalafón sirve precisamente para que con la antigüedad y con el desempeño uno pueda ir aumentando poco a poco este salario. Pero si lo vemos, realmente los porcentajes de aumento son bien pobres, pues son 3%, 4%, 5%, y el máximo, o sea, si uno ya tiene más de 5 años de trabajar con salud y tiene en sus evaluaciones al desempeño excelente, entonces uno puede aspirar al 8%. En este sentido, pues el promedio del escalafón para los trabajadores de salud anda entre 10 o 15 dólares mensuales. No es un aumento jugoso como el presidente ha querido hacerlo ver. Y en cuanto a lo que dijo que era perverso, realmente las desafortunadas declaraciones del presidente han indignado muchísimo a los trabajadores de salud, porque el trabajador de salud es un trabajador que entrega su vida en su trabajo, se sacrifica, requiere un gran esfuerzo, tiene un montón de riesgos ocupacionales, altos niveles de estrés, etcétera, etcétera. Y que se califique de perverso, pues no cae en gracia, pues, porque no es, como le digo, no es un incremento salarial, sino más bien es un incentivo que cada trabajador se gana. Ahora, perdón, en esta administración, ¿en qué momento se dejó de establecer el escalafón? ¿Desde que llegaron en 2009 o poco después? No, el escalafón se ha seguido pagando hasta el día de hoy. Pero eso es lo preocupante, que el ministro de Hacienda dice, yo no tengo dinero, la ministra de Salud acepta, bueno, entonces como no hay dinero, entonces dejemos de pagar el escalafón. Y luego, en una franca violación a la ley, viene luego... Esa es la otra parte que quiero que veamos también, un poco si esto es opcional, es decir, si el ministro Cáceres, que es el encargado de las finanzas, o el mismo presidente de la República, o la ministra de Salud pueden decir, bueno, simplemente no hay dinero, entonces no se puede cumplir. O sea,
¿Hay esa opción para los funcionarios? Pues en realidad no, o sea, porque ningún funcionario está por encima de la ley. Y la ley es clara, pues el escalafón es una ley de la República y tiene que cumplirse. Entonces eso es también lo preocupante, que estos funcionarios decidieron en una forma arbitraria que no se iba a pagar el beneficio y lo suspendieron, pues, o sea, sin tomar en cuenta que es una ley y se creen encima de la ley. Y luego es más preocupante todavía que el mismo presidente de la República avale que sus funcionarios incumplan las leyes y él esté expresándose de esta forma, pues diciendo que el escalafón no se va a cumplir porque ya mucho les dimos. Porque ese fue el argumento que el presidente empleó en su programa del sábado, que como ya les pagamos 4 años, este gobierno ya le pagó 4 años escalafón, entonces ya el quinto mejor ya no se lo vamos a pagar porque la verdad es que ya mucho les dimos. Entonces, bajo ese mismo argumento, a fin de año es bien posible que el gobierno diga, bueno, la verdad es que los empleados públicos ya mucho les dimos, entonces este año no le vamos a pagar aguinaldo porque no hay dinero. O sea, ya lo hicieron con las devoluciones de la renta, que ya se las quedaron. Y toda la gente que tenía su devolución tuvo que despedirse de ella porque el gobierno se la quedó. O sea, sin más explicaciones que ir retrasando el momento de la devolución, irlo retrasando, irlo retrasando, irlo retrasando, hasta que las devoluciones desaparecieron. Ahora, quieren quitar el escalafón, no me extrañaría que el día de mañana quiten también los aguinaldos. Ahora bien, pero entonces, para hacer un poco más, para insistir un poco en la historia de esto, aprobado en el 94 el escalafón, entonces el único tramo en el que se ha suspendido temporalmente fue durante los terremotos de 2001. Y eso tuvo que ver, pero fue un acuerdo de consenso, Ministerio de Salud, funcionarios y los médicos también, o fue sector trabajador. Fue porque se decretó calamidad pública. Entonces, bueno, entonces se deja en suspenso. Al haber un estado de calamidad, por ley se dejan en suspenso todas estas cosas. ¿Y fue temporal por ese año? Fueron 2 años. 2 años. Pero luego se restituyó y desde entonces se ha venido aplicando. Y desde entonces se ha venido aplicando porque es una ley. Entonces ahora con estos argumentos débiles quieren suspenderlo en esta forma arbitraria, entonces es algo que no se puede permitir. Y para retomar esa frase de que el escalafón es perverso, yo me permitiría aclararle al presidente pues que un beneficio para los trabajadores nunca puede ser perverso. Perverso es mantener en zozobra a los hospitales porque no hay medicamentos, no hay insumos, no hay equipos y no hay suficiente personal. Perverso es que los ministros y los funcionarios incumplan con las leyes. Perverso es que la Asamblea Legislativa se aumente el presupuesto y se aumente sus salarios también tantas veces como ellos quieran. Perverso es que hayan gastos en el gobierno que se protejan con reservas para que la población no sepa cuánto se está gastando en viajes o en otras cosas que no son realmente necesarias. Perverso, señor presidente, es que usted justifique las extorsiones diciendo que no se pueden hacer desaparecer porque de algo tienen que vivir los delincuentes. Eso realmente es perverso, señor presidente, no las justas demandas de los trabajadores. Bueno, hacemos una pausa. Cuando regresemos, ¿qué opciones entonces les quedan a ustedes? Hacer lo que están haciendo de paralizar parcialmente actividades en los hospitales. Si hay una violación clarísima entonces a la ley, porque el escalafón es una ley, ¿qué? ¿Acudirán a la Corte Suprema de Justicia? Dejo plantear el interrogante para que vayamos a la pausa, regresamos y hablamos del punto, para más adelante también conversar sobre cuál es el estado de los hospitales públicos en este momento. Vamos a la pausa. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate,
exprésate y disfruta tu música. Punto 105, la radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Este lunes está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Carlos Ramos Hines. Él es médico, es secretario de médicos del Sindicato de Médicos del Hospital Sacamil, que en este momento nos decía cuando comenzaba la entrevista. Entonces, para modo de recapitulación, Carlos, todos los hospitales públicos con paro parcial. 28 de los 30. 28 de 30. Hay 2 ahí que no se han incorporado. El Jiquilisco y no me acuerdo cuál es el otro. Y la unidad de salud, los ECOs, ¿hay algunos también? Hay unidades de salud y hay personal de los ECOs que también se va a sumar el día de hoy. Bien, volvamos entonces al punto. En el caso del escalafón, no es opcional para los funcionarios la aplicación del escalafón. O sea, es una ley de la República, por lo tanto, es de cumplimiento obligatorio. Es de cumplimiento obligatorio. Bien, pero el anuncio está planteado, está hecho, o sea, se supone que no habrá más escalafón. Entonces, ¿cuál es la opción que les queda a ustedes? ¿Continuar con las protestas o van a acudir, no sé, si hay una violación de ley, Corte Suprema de Justicia? ¿Cuáles son como las opciones que están considerando además del paro de labores? Ahorita en este momento la reducción de labores se está haciendo para tratar de revertir esta medida antes de que sea tomada. Y es lo que se está haciendo en estos momentos. Como todavía el delito no se ha configurado porque no nos lo han dejado de pagar, no podemos asistir a tribunales todavía en este momento, pero sí es algo que ya se tiene contemplado, que en el momento que el escalafón no sea aplicado, que sería esto probablemente pues en enero del año entrante, o un poco después, por si el desfase que se tiene siempre en cuanto a la aplicación de los presupuestos aprobados, claro, y todo esto. Entonces, en el primer mes que el escalafón no sea aplicado, el delito termina de configurarse y entonces nosotros ya tenemos la base legal para ir a reclamarlo, porque la ley del escalafón, el Código de Trabajo y la Constitución de la República pues nos apoyan en este sentido. Es tan risible o tan absurdo que este gobierno esté haciendo esto en este momento, porque incluso en el documento de política presupuestaria 2014 del Ministerio de Hacienda, en el literal romano 4, en el tercer párrafo, dice que se va a considerar el mismo presupuesto, no sé qué, votado por el año 2013 y que se va a tener pues prácticamente el mismo, salvo aquellos casos en los que el gobierno tenga que cumplir obligaciones derivadas de escalafones, contratos colectivos, deuda pública, etcétera, etcétera. Entonces, Hacienda hace el documento en el que dicen que se tiene que respetar los escalafones y luego el ministro de Hacienda sale diciendo que no los va a respetar. Entonces ellos no solamente no respetan las leyes, sino que además no conocen los documentos que ellos mismos redactan. Entonces no entendemos nosotros cómo es que está sucediendo todo esto. Ahora, Carlos, en todo caso, el presupuesto general de la Nación, el proyecto de presupuesto llegará a la Asamblea Legislativa justamente este día. El día de tiene que llegar porque constitucionalmente el ministro de Hacienda tiene hasta este día nada más para que lo presente. Esto supone que ustedes estarán, digamos, claro de que efectivamente va o no va hasta este día. O digo, porque además ya lo dijo el ministro, efectivamente, pero digo, si está escrito ahí en el anteproyecto de presupuesto o no está escrito, lo van a saber hasta este día. Ahí se va a saber que no ha sido contemplado los fondos para pagar el escalafón y entonces será la Asamblea Legislativa la que reestructure el presupuesto de manera que se consigan esos fondos para pagar los escalafones. ¿A cuántos millones asciende la aplicación del escalafón anualmente? ¿Qué significa esto o mensual?
como le decía, para cada uno de los trabajadores en promedio el escalafón son 10, 12, 15 dólares mensuales. Y al sumarlo todo, la erogación para poder pagarle el escalafón a los trabajadores de salud el año completo, o sea, 2014, son 23.8 millones. Si nosotros vemos, se ha gastado muchísimo más en otros rubros, se ha gastado muchísimo más en cosas que no son, pues, relevantes o importantes o que están inconclusas, pues. Veíamos en las noticias que se han pagado 108 millones de dólares para la presa del Chaparral, que tiene 23% de avance en sus obras, y nadie está diciendo nada. Se quieren gastar alrededor de 3 millones de dólares en comprar una flota de camionetas de lujo, y para eso el gobierno no dice que no tiene dinero. Para las millonarias transferencias que se hacen periódicamente a Casa Presidencial, o Casa Presidencial, pues que de un presupuesto de 73 o 75 millones de dólares, que se ha aumentado en este mandato a 220 millones de dólares, para eso no dice Hacienda que no hay dinero, o no se rasga los vestidos el ministro Cáceres diciendo que no tiene de dónde más sacarlo. Es realmente, pues, preocupante o indignante que hayan escuelas que están sobreviviendo con 31 dólares al trimestre, mientras en otras carteras del Estado pues vemos que se gastan cientos de miles de dólares en regalar corbatas y pañoletas, o comprar obras de arte, o adquirir vehículos nuevos, o hacer viajes en primera clase a Europa, o lo que es peor todavía, pedir el dinero para hacer viajes a Europa y quedarse acostado en su casa habiendo cobrado los boletos y los viáticos. O sea, y en todos esos casos no hemos visto nosotros que el gobierno se rasgue las vestiduras diciendo que qué pasa con todos esos dineros, y tampoco que estén iniciando investigaciones para dirimir responsabilidades. Entonces, si en todo este ámbito, digamos, se dan todas esas cosas, ¿por qué al trabajador honesto se maneja de esta manera? Pues, ¿por qué se le quiere quitar ese beneficio? Si el personal de salud no tiene otro incentivo, no tiene bonos, no tiene pago de horas extras, no tiene nocturnidad, no tiene aguinaldo del 100%, no tiene viáticos, no tiene zapatos, ni lentes, ni otras prestaciones que se dan en otras carteras del Estado. Vemos, por ejemplo, que en el órgano judicial, cada cierto tiempo, se les asignan bonos a todos los empleados, bonos de 400, de 700, de 900 dólares. Salud no tiene todo eso, y lo único que tiene es el escalafón, que es la única oportunidad de crecimiento que tiene el empleado en su puesto de trabajo. Entonces, no es justo, pues este es un tema de cumplir la ley también, y de que se haga algo de justicia. Ahora, el anteproyecto llega a la Asamblea Legislativa este día. El FMLN ha anticipado que ellos estarán, digamos, de alguna forma dispuestos a considerar, hacer un análisis financiero para ver si es posible entonces considerar siempre el escalafón para el próximo año. El fin de semana tuvimos una reunión con la fracción del FMLN, y el diputado Ortiz y la diputada Peña nos estuvieron ahí pues queriendo hacer ver de que ellos están de acuerdo con nuestra lucha, y que ellos van a hacer todo lo posible por conseguir los votos para que el escalafón sea aprobado. Pues queriéndolo ver desde un punto de vista bastante objetivo, también uno pudiera pensar que todo esto se trata de una estrategia para que ellos crean el problema, porque ellos son los que han creado el problema. Y luego el presidente afirma pues que no lo va a pagar, y entonces la fracción del FMLN sale en caballo blanco a salvar la situación, ¿verdad? Como se está en un periodo electoral, pues habría que pensar de que esto pues también forma parte de esa estrategia, para que al ser ellos los salvadores de la situación, pues en su mente puedan acarrear más votos. Pero también pues no es de perder de vista de que si bien ellos van a ser los salvadores de la situación, entre comillas, es una situación que ellos han creado pues por incumplir la ley. Entonces, realmente pues en política uno no sabe realmente qué es lo que está sucediendo detrás de todo lo que se plantea a la luz de la opinión pública, pero sí pues tenemos que tener esto. Ahora ustedes, porque igual se podría pensar, o alguien podría sugerir que ustedes están también en el marco de una campaña electoral, digo porque estamos ya prácticamente en campaña electoral.
Exacto. ¿Cómo hacen ustedes para desvincularse de un señalamiento de ese tipo? Fíjese que de hecho el diputado Ortiz, en una forma realmente insultante, dijo que todo este movimiento estaba ligado a aquella amenaza que hizo Cristiani de que aquí iba a arder Troya, porque dice que ellos en todo el tiempo en el gobierno han tenido una gran resistencia de parte de todo el mundo y que estos movimientos obedecían a una agenda partidaria del partido Arena. Y luego estuvo ahí despotricando en contra de un montón de cosas, me señaló todavía a mí, me dijo que era parte de la oligarquía que estaba... ¿Ese es por la relación familiar? Pues me imagino yo que es por la relación que yo tengo con mi tío, pero nuevamente aclaro, o sea, mi tío es una persona diferente a mí y todo lo que yo hago siempre es por convicción propia. Yo no estoy afiliado con el partido Arena y no tengo nada que ver con eso. En los movimientos del año 98, 99, 2000, las marchas blancas, toda la huelga en contra de la privatización de la salud, yo estuve en estos mismos movimientos. Yo pinté mantas, desfilé en las calles, cerré los hospitales, hice todo lo que estoy haciendo ahora. Probablemente en ese tiempo no era tan público porque no existía Twitter y no existían todos los medios electrónicos por los cuales la gente ahora pues se da cuenta de las noticias casi en tiempo real. Pero todas estas cosas no obedecen a una agenda de partido. En aquel tiempo, como les digo, se nos acusaba al gremio médico y a los trabajadores de salud de estar respondiendo a la presión o a la manipulación del FMLN cuando Arena era gobierno, y ahora el FMLN esgrime el mismo argumento. O sea, bien, vamos a la pausa. Cuando regresemos, ¿han logrado de alguna forma entonces, o se ha hecho hasta hoy, desideologizar o despartidizar todo el movimiento laboral, sobre todo en el caso de los médicos? Dejo plantear el interrogante. Vamos a la pausa, regresamos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Carlos, la consideración del segmento pasado es en relación si se ha logrado o no lo ha habido nunca, digamos, la parte de que siempre ha habido señalamiento de partidización del movimiento laboral en general, pero en este caso de los médicos,
partidización, ideologización, los contextos en los que se ha utilizado en aquel momento, efectivamente se decía el FMLN manipulando estos movimientos, porque bueno, estaba todo el tema de la posible privatización de la salud. Ahora se plantea la posibilidad de que pueda ser Arena que esté detrás de esto, porque claro, es el partido que está en oposición. ¿Cómo hacen ustedes para desarmar esos argumentos, para o hacerle ver a la gente de que el esfuerzo de usted tiene que ver estrictamente con demandas reivindicativas? Es fácil. Realmente el salario de los trabajadores no tiene partido político. La ley de la República no tiene partido político. Si el gobierno incumple con la ley y si el gobierno le quita un beneficio que por ley le corresponde al trabajador, porque es un derecho que el trabajador tiene, sea el gobierno que sea el que esté en el poder, obviamente los trabajadores se van a manifestar en contra de eso, pues. Porque es un tema, como le repito, que le toca los derechos de los trabajadores y les afecta directamente sus bolsillos. Entonces, de la ideología que sea el trabajador, lógicamente va a protestar. En el área de salud específicamente, es de hacer notar de que el presidente Funes está en esa silla precisamente por la actividad y por el voto de la gran mayoría del personal de salud, porque él gozaba de una gran simpatía entre los médicos, las enfermeras y los trabajadores de salud, y ellos lo pusieron ahí. Entonces, realmente que esto está manejado por Arena, es realmente, como le dije al diputado Ortiz, es insultante. Porque la gente, como le digo, tiene diversas simpatías partidarias y en esto pues todos estamos unidos. No, de hecho, los líderes sindicales estamos dando la cara, estamos dando declaraciones, le estamos explicando a la población de qué se trata este problema, pero no es esto un movimiento sindical, es un movimiento de todos los trabajadores de salud, todos, porque todos los trabajadores de salud están siendo afectados por esta medida. Los médicos, las enfermeras, los técnicos de anestesia, los técnicos de laboratorio, los técnicos de radiología, la gente auxiliares de servicio, o sea, toda la gente que trabaja, las secretarias, los administrativos, o sea, toditos, hasta el último empleado de salud está siendo afectado por esta medida. Carlos, entiendo que había una propuesta, no sé si era propuesta en términos formales o reales, de decir, bueno, que cada hospital en este país entonces readecúe su presupuesto y de su presupuesto asignado en general se tome para ese escalafón. ¿Eso es viable? No digo, es... en términos legales, ¿la ley lo permite o en el fondo qué es lo que pretende? Digo, porque tomar dinero de un hospital para el presupuesto ordinario, que supone cuando no se ha hecho de esa manera en el pasado, ¿eso significa dejar otras áreas o afectar otras áreas o cuál es el sentido? Realmente la ley no lo permite, porque la ley del escalafón es clara en el sentido que dice que el Ministerio de Salud es quien debe de presupuestar el dinero para el pago del escalafón y luego presentarlo en la Asamblea para su aprobación. Entonces la ley no permite agarrar dinero de otras cosas para pagar el escalafón, sino que del presupuesto tiene que ser específicamente para eso. O sea, sería una ilegalidad si eso ya el hospital lo hace. Ya es una ilegalidad si el hospital lo hace, porque el pago del escalafón tiene que venir en el presupuesto que el ministerio presenta. Entonces eso ya en sí es una ilegalidad. Ahora, no es un rumor de que el ministerio pretendía hacer eso. Hay un memorándum del gerente general de operaciones del Ministerio de Salud en donde instruye por escrito a los directores de hospital a que en vista de que el presupuesto del 2014 no se ha visto aumentado en su techo, el pago del escalafón no fue contemplado, entonces cada director tiene que redirigir fondos para el pago del escalafón del rubro de bienes y servicios. Si los hospitales ya de por sí el rubro de bienes y servicios no da abasto, porque bienes y servicios se refieren concretamente a tocar la parte de financiamiento del pago de qué, o compra de medicamentos, insumos. Bienes y servicios sirve para comprar, por ejemplo, los servicios de alimentación, servicios de limpieza, servicios de vigilancia, sirve para hacer compras de emergencia o compras de libre gestión. Y en ese se incluyen medicamentos e insumos que tienen que ser adjudicados por cada uno de los hospitales porque por X o Y motivo no vinieron en las licitaciones centrales.
Entonces, si ya en la práctica nosotros hemos visto de que este dinero es insuficiente, porque todo el tiempo le pasan debiendo a los proveedores entre 4 y 6 meses, y los medicamentos y los insumos, pues hemos denunciado por los últimos 3 años, o más de 3 años, que no son adecuados, ni son ni siquiera lo mínimo necesario. Entonces, pretender que a ese rubro se le va a todavía sobrecargar el pago del escalafón de los empleados es ilógico, pues, o sea, ¿qué tanto se puede estirar un presupuesto o una cantidad de dinero? Pues es como decir que con estos $100 nos vamos a ir de vacaciones una semana. No puede ser, pues es absurdo. Ahora, entonces, la única salida es que simplemente se considere en el presupuesto de 2014 que el ministro Cáceres llevará a la Asamblea Legislativa. O sea, no hay otra salida. Realmente no hay otra salida. Que el gobierno cumpla la ley, pague el escalafón, y entonces con eso se soluciona el problema. Ahora bien, en el caso de las protestas que han habido, que son dos hechos totalmente distintos y que tienen que ver con el Seguro Social. El Seguro Social, bueno, hubo una resolución de un juez, se declaró ilegal la huelga, la dirección ha anticipado ya sanciones para los médicos. En este momento, ¿cuál ha sido la relación de ustedes con la ministra de Salud? Mire, en relación al problema del Seguro Social, quizás la base o el fondo es el mismo. El personal de salud está muy mal pagado y trabaja con un gran sacrificio, muchísimo más que cualquier otro empleado público. Me refiero en cuanto a horarios, a nocturnidades, horas extras, etcétera, etcétera. El trabajo del personal de salud no es como en el resto de las carteras, donde cada quien tiene su hora de salida, cada quien tiene su hora de entrada y todo el mundo trabaja en base a su horario contratado. En salud eso no es así. En la generalidad de los empleados de salud siempre entran antes del tiempo que les toca y siempre se van después del tiempo que les toca. Se sobrecargan con trabajo todo el mundo porque siempre se cubren cosas que uno no debería de estar viendo, y entonces tenemos, digamos, en cuanto a volumen, la carga más grande, y en cuanto a responsabilidad también la responsabilidad más alta, y somos los peor pagados en comparación. El personal, una secretaria en el órgano legislativo o en el órgano judicial gana el triple que una secretaria de salud, y son el mismo puesto. Entonces esas cosas son las que no tienen mucho sentido, ¿verdad? Entonces, en el fondo, como le decía, estas dos protestas tienen ese mismo fondo, que el personal está súper mal pagado y trabaja muchísimo más que el resto. Sí. Pero el Seguro Social está exigiendo que se les aplique un escalafón, porque desde hace más de 13 años no tienen ningún tipo de aumento ni ningún tipo de ajuste, y ellos están reclamando que se les dé este beneficio. Nosotros, en cambio, lo que estamos pidiendo es que no se nos quite, o sea, algo que ya tenemos. Esa es quizás la principal diferencia. Ahora, ¿qué ha pasado con ustedes han hecho movilizaciones, algunos paros incluso en el pasado por la protesta, por la falta de insumos médicos, insumos quirúrgicos? ¿Y qué ha pasado ahora? ¿Ese problema continúa o no? Digo, porque en el marco de estos últimos acontecimientos, las exigencias se han centrado sobre todo en la parte laboral. Sí. O sea, reivindicaciones. No tiene que ver, o sí lo están considerando también la parte que está vinculada a la asistencia al paciente, a mejores condiciones. Nosotros tenemos, como le dije, más de 3 años de estar reclamando mejores condiciones para atender a los pacientes. Queremos medicamentos, insumos, equipos, etcétera. Y en el pasado, o sea, hemos hecho estos reclamos y han sido este tema exclusivamente. No habíamos pedido salarios, ni aumentos, ni cosas para el personal de salud. En esta protesta actual sí estamos pidiendo que no se nos quite lo que por ley nos corresponde, pero además está ligado a la atención de los pacientes. Porque si el ministerio o el gobierno pretende que el pago del escalafón se haga con fondos
que están destinados para compra de bienes y servicios, entonces eso va a tener un impacto negativo sobre los pacientes y su atención. Entonces nosotros estamos también luchando porque eso no suceda, porque si ya de por sí estamos en el suelo con la atención en los hospitales, si se paga el escalafón, entonces las condiciones de los pacientes van a desmejorar dramáticamente. Y vemos también en eso la maliciosa intención de cuando nosotros volvamos a reclamar por medicamentos o por insumos o por equipos, el Ministerio de Salud pueda salir diciendo, pues sí, es que como de hecho ya lo hizo la ministra, que como estamos pagándoles los escalafones a los empleados, entonces por eso es que no podemos comprar medicamentos, cuando en los últimos 4 años hemos tenido una carencia que nunca se había dado tan severa como ahora, y no ha sido la razón el pago de los escalafones, pero sí vemos en el ministerio una maliciosa intención de enfrentar a la población con nosotros, para que la población crea de que los personal de salud que está tan bien pagado, por culpa de ellos es que no se está comprando medicamentos, o no se está comprando oxígeno, o no se está cubriendo las necesidades de los pacientes, cuando no hay nada más alejado de la realidad. Ahora bien, entonces, cuando no se aplica el escalafón en 2001, ¿no? Para los terremotos, se entendía que había una emergencia, había una situación dramática, pues, y había que desviar fondos para poder asistir a las personas afectadas, ya sea porque se les cayó su vivienda, porque perdieron un familiar, porque los hospitales tenían una sobredemanda. Pero en esta circunstancia es que hay una condición, en términos de las finanzas, complicada. O sea, ¿en qué situación estará para que no se esté considerando y estén en una situación parecida a la de 2001, cuando no ha habido un terremoto? Pues no hemos tenido una exigencia de ese tipo. Pues eso es lo que no nos explicamos nosotros. Y este gobierno ha sido el que más impuestos ha recaudado en la historia del país. Ha sido el gobierno que más presupuestos se le han aprobado. Y aún así es el gobierno que más se ha quejado de falta de dinero. Entonces es algo que no comprendemos. Teníamos nosotros una reunión el día 24 de septiembre con la ministra en la que se nos iba a explicar el presupuesto de salud, pero fue suspendida a última hora y se nos dijo de que íbamos a ser convocados pues en una nueva oportunidad, y hasta la fecha estamos esperando pues esa convocatoria. Como le digo, nosotros hemos dirigido correspondencias a todos los actores y no hemos tenido ninguna respuesta. Bueno, hacemos otra pausa comercial, la última pausa, regresamos al cierre de la entrevista y dediquemos los últimos minutos entonces a que nos explique en detalle cómo están haciendo para las operaciones. Tienen, en la parte de insumos, cuentan con qué está pasando con la farmacia. La gente se va con sus medicamentos después de que ustedes recetan o prescriben medicamentos. Regresamos. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas.
para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutrensa Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Bueno, nos quedan al menos unos 11, 12 minutos para terminar la entrevista. Carlos, hablemos un poco de cuál es la condición entonces en este momento en los hospitales. O sea, ¿cómo están desarrollando su trabajo, las cirugías, las citas que se dan a los pacientes? ¿Cuáles son los periodos, digamos, para entre una cita y la otra? O si pasan a especialidades a un paciente, ¿qué significa eso? ¿Cuentan con todos los insumos? ¿Cómo están en este momento? Los hospitales están en la misma condición, que es una condición sumamente precaria. Se carece de medicamentos. Para el caso, por ejemplo, en el Hospital Rosales me estaban diciendo que solamente hay ampicilina y penicilina sódica, no hay nada más de antibióticos. En Sacamil, que es el lugar que más conozco, pues, no hay de ningún antiespasmódico, no hay relajantes musculares, de analgésicos solamente tenemos ibuprofeno, hay falta de antibióticos, hay falta de antihipertensivos, antidiabéticos, no hay nada para el glaucoma, no hay nada para las enfermedades respiratorias crónicas como asma o como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no hay aerosoles, no hay broncodilatadores, no hay esteroides inhalados, no hay, o sea, una serie de cosas que no hay. En cuanto a equipos... Perdón, en estos casos, cuando ustedes prescriben un medicamento, el paciente, ¿cuál es la opción que tiene? O sea, el paciente llega a la farmacia y le dicen, no hay. Entonces, si el paciente tiene las posibilidades económicas de comprarlo, debe comprarlo. Y en eso siempre se gastan 40, 50, 60, 80 dólares, porque los medicamentos, a pesar de la ley, siguen estando con los mismos precios o incluso hasta más, porque algunos genéricos que tenían costos menores se fueron al techo de la ley y entonces ahora son más caros. Entonces la gente tiene que gastar en sus medicamentos. O si no tiene las posibilidades, entonces ahí regrese la otra semana, ahí regrese dentro de 15 días y a ver si hay. Y abandonan los hospitales con el montón de papeles entre las manos. La ministra de Salud ha dicho en el pasado que en términos generales la cobertura del cuadro básico de medicamentos se encuentra más o menos un 80%. En el caso de Sacamil, ¿a cuánto más o menos llega? Realmente es como 75, 77% por ahí. La verdad eso puede ser cierto, pero es en base a dos cosas. Una, este ministerio recortó el cuadro básico. Entonces, ¿cómo así? ¿En qué términos? El cuadro básico de medicamentos. ¿De cuántos que habían antes a cuántos ahora? El ministerio, por decirle un número arbitrario, porque no recuerdo en este momento el número exacto, pero de 200 medicamentos recortaron a 140. Entonces, al recortar el cuadro básico, automáticamente se sube el porcentaje de abastecimiento, sin que esto signifique que hay más abastecimiento, sino que es un aumento que es... Claro, porque tiene que ver con la reducción del universo. Entonces, puede ser eso, digamos, artificial. Es artificial y eso es una de las razones. Y la otra es que si en efecto hay, por ejemplo, el grueso de medicamentos, pero estos medicamentos que están no son los medicamentos de batalla, sino que son cosas que no se usan, por ejemplo, cremas dermatológicas que tienen un uso muy limitado en los hospitales, porque ese tipo de medicamentos son de uso más en primer nivel. Entonces, de esa manera es que sí se logra tener ese porcentaje de abastecimiento, pero en realidad lo que hace falta es de lo más primordial. Y en el caso de las cirugías, a los pacientes los insumos. Recuerdo que ustedes dieron conferencia meses atrás hablando sobre la parte de cirugías que no tenían algunos instrumentales o insumos. El paciente tiene que comprar mallas, tiene que comprar suturas. En este momento, por ejemplo, si alguien tiene que hacerle, no sé, una cirugía de hernia, apendicitis, por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes le dicen al paciente? En una cirugía de hernias, el paciente tiene que comprar sus hilos y tiene que comprar sus mallas para poderle hacer la cirugía, porque en los hospitales no hay. En el caso, por ejemplo, de un caso que fue bien emblemático, había una paciente con cáncer
recomendada del director de Sacamil. Y no se le podía hacer la cirugía porque no había espirometría, porque no había... ¿Qué es esto? Perdón, digo, ¿de qué estamos hablando? ¿Son instrumentos especiales? La espirometría es un examen que se necesita para ver la función pulmonar y que la neumóloga, en base a esto, diera las recomendaciones para el momento de la anestesia. Y pero era esencial hacerlo, o sea... Sí, era esencial hacerlo. Entonces, no había espirometría, no había para tomarle electrocardiografía, no había para ponerle catéter de vena central, porque en todo el hospital solamente había un catéter y fue usado en un paciente de medicina interna. Y bueno, una serie de dificultades que afrontan todos los pacientes. Pero esta paciente, como era recomendada del director, el director pues era realmente cómico verlo ahí en la oficina de cirugía, tratando de solventar todos los problemas. Habló para el Hospital Saldaña para que le tomaran los exámenes que en Sacamil no habían, y bueno, se hizo una serie de cosas para poderle brindar esta atención. Entonces, lo que esa paciente sufrió de tener que estar consiguiendo sus insumos y sus exámenes y sus cosas en otras partes, que en el caso de ella, el mismo director lo andaba mediando, es lo que todos los pacientes viven, todos los pacientes de los hospitales viven eso. Entonces no estamos pues en condiciones ni siquiera las mínimas necesarias. O sea, y esa realidad no ha cambiado, se mantiene en este momento. Esa realidad no ha cambiado, se mantiene igual o peor. ¿Cuáles son qué hacen ustedes entonces las opciones? Es decir, o qué, simplemente el paciente, si no tiene para comprarse la malla, en el caso que hablábamos anteriormente, entonces ¿se va para su casa o hasta que tenga el dinero para comprarlo regresa? El personal de salud mira cómo hace. Ahí conseguimos algún pedacito de malla que haya sobrado, o muchos de los colegas trabajadores de salud, médicos y enfermeras, de muestras médicas o de tal vez algún procedimiento privado en donde alguna cosa ha sobrado, lo llevamos al sistema público para poder atender con eso a otra persona. Entonces, de alguna manera vamos saliendo, pues, pero no es gracias a la gestión del ministerio, es gracias al sacrificio o al esfuerzo del personal. Y en este momento el Hospital Sacamil, ¿cuál es la demanda que tiene? Es decir, no sé, me refiero, por ejemplo, cuántos pacientes internados tienen en este momento o mensualmente cuántos pacientes atienden. Los números se mantienen, o sea, el hospital estaba hecho para atender 250,000 personas y atiende casi 1.8 millones de pacientes al año. Pero estamos hablando al año. Sí, al año. Más de 2 millones. Casi 2 millones. Pero entonces, pero esa cantidad, estamos hablando prácticamente de 4 veces más. O sea, no, es casi 6 veces más. Casi 6 veces más de lo que programado, de lo que originalmente tenía capacidad de... De lo que el hospital estuvo diseñado para atender. Ahora, el Hospital Sacamil era un hospital modelo, ¿no? Era un hospital modelo, porque tenía un sistema de funcionamiento que era diferente al resto. En el Hospital Sacamil, incluso pues hubo un tiempo en el que era comparable con un hospital privado, en cuanto a atención y en cuanto a servicio y todo lo demás. El Sacamil estuvo diseñado para que un poquito de años después se iba a inaugurar un hospital similar en Apopa, y ese nunca sucedió. Entonces, en vista de eso... Y sí, perdón, Carlos, sí era un modelo, o sea, ¿se podía replicar como modelo a nivel nacional? Se podía replicar como modelo a nivel nacional. ¿Y tampoco era un hospital que se estaba privatizando? No. Lo que sucedía es de que se cobraban algunas cuotas. Claro. Había un departamento de trabajo social que era muy eficiente, y entonces hacían estudios socioeconómicos del paciente. El paciente que podía pagar algo, pagaba algo. El paciente que no podía pagar era exonerado. Entonces, de esa forma, el que tenía, pues tenía su casita, tenía su carro, tenía su trabajo estable, entonces pagaba 25, 50 colones. El que no tenía nada, pues no pagaba nada. Por cirugías mayores, me acuerdo que se pagaban creo que 300 colones. Ahora, ¿cómo es que se viene transformando ese modelo de gestión de administración del Hospital de Sacamil a lo que se tiene ahora? Digamos, o sea, no se parece en nada a lo que era hace algunos años. O sea, ¿a qué responde eso? En ese tiempo se recuperaban algunos costos y de esa manera el hospital subsistía. En la presidencia de Tony Saca, por presión del FMLN en la asamblea,
retira las cuotas voluntarias, y al retirar las cuotas voluntarias el hospital deja de percibir $450,000 mensuales, que antes le servían para comprar medicamentos, insumos, pagar servicios, etcétera. ¿Mensuales 400,000? Sí. Era importante el ingreso. Era un ingreso importante, y entonces con eso se complementaban los presupuestos del ministerio, y Sacamil siempre pues nunca tenía ninguna dificultad. Al retirar las cuotas voluntarias y no aumentar el presupuesto, porque hay que ser claro en esto, o sea, yo no estoy a favor de las cuotas voluntarias, pero sí estoy a favor de que si se van a retirar, entonces tiene que haber una contraparte en el presupuesto del hospital, pues no se puede quitar un ingreso sin sustituirlo por otro. Entonces, o sea, lo lógico era que si se retiraban las cuotas, se aumentara el presupuesto. Y esos $400,000 se incorporaban por la vía de presupuesto. Exacto, pero eso no se hizo. Entonces eso ha venido haciendo que el hospital vaya decayendo con el paso de los años, al punto de que ahora, si bien es cierto que los servicios son gratuitos, pero el paciente tiene que comprar sus medicamentos, tiene que comprar sus insumos, tiene que pagar por ultrasonidos, por electrocardiogramas, por espirometrías, por tomografías, me explico. Entonces, ¿dónde está lo gratuito? Pues tal vez no di el $1 o los $2 de consulta, pero estoy pagando $60, $80, $150 para poder comprar una pinza para que me hagan mi cirugía laparoscópica. Entonces no guarda relación, pues. Entonces habría que ver si no se quieren volver a poner las cuotas voluntarias, de acuerdo, o sea, fabuloso, pero entonces que suban el presupuesto. Bueno, pero es que esto de las cuotas voluntarias, había un estudio socioeconómico, ¿no? Y uno dice, bueno, en este país hay cerca de 8 millones de celulares. Sí. O sea, más del número de población que tenemos. Entonces, bueno, siempre hay un poco de inquietud sobre esto y decir, bueno, si se puede comprar saldo para celulares y todo esto, ¿cómo es que la gente no puede pagar o dar $1 de salud? Pues, ¿no será que de repente también hay un poco de desfase? Yo me inclinaría porque la gente pagara $1 de consulta o $2 de consulta, pero que tuviera una atención en la que ya no tuviera que gastar nada más, porque en el hospital todo hay. Pero con un buen estudio socioeconómico que permita también que la persona que de verdad no tiene se exonere. Se exonere. Sí, así es. Bueno, vamos a conversar más adelante, Carlos, siempre sobre este tema. Creo que, bueno, el tema de la salud ha estado presente por largos años en este país y por lo tanto pues vamos a considerarlo más adelante. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias por la invitación, William. Bueno, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Mañana estará Luis Mario Rodríguez del Departamento de Estudios Políticos de FUSADE para conversar a propósito de que mañana inicia ya formalmente la campaña electoral en nuestro país. Gracias por la fiel sintonía. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana.